Buenas noches, hermanos. Les saludo fraternalmente en el Señor. Es un gozo saludarles y también en esta hora comenzar un proyecto que teníamos desde el primer culto administrativo. Nuestra hermana María sugirió realizar una vigilia y desde aquel entonces quedamos en pie en realizarla, que es un motivo de mucha bendición también para nuestra vida espiritual. Y bueno, en estos tiempos que estamos viviendo todo se nos ha trastocado, pero gracias al Señor no hemos dejado de compartir y tener este tiempo de comunión. Hoy día, sábado 6 de junio, comenzamos esta vigilia. Nuestro énfasis es hay vida en Jesús. Tendremos 7 reflexiones intercaladas, ¿cierto?, por alabanzas, por tiempos de oración, por tiempos de testimonio. Cada una de las reflexiones va a estar a cargo también de los ministerios. Así es que, hermanos, les invito a que todos podamos compartir y ser partícipes de este tiempo tan especial. Quiero llevarles entonces para meditar en la palabra del Señor. Ahí hay un pasaje de Marcos capítulo 16, verso 11. Comenzando con este versículo, tomando este extracto de este versículo, quiero compartir con ustedes el mensaje. Dice, ellos cuando oyeron que vivía, no lo creyeron. Marcos 16, 11. Cuando las mujeres encontraron a los discípulos, ellos estaban tristes y llorando. Y cuando les contaron que Jesús estaba vivo, no lo creyeron. No es difícil imaginarse la escena. El más absoluto pesimismo inundaba ciertos los corazones y la mente de los discípulos. Ahora bien, ¿por qué no creyeron a las mujeres cuando les anunciaron que Jesús había resucitado? Algunos han pensado que tratándose de mujeres, su testimonio no les inspiró confianza. Sin embargo, ocurrió lo mismo cuando más adelante 2 que iban de camino al campo estuvieron con Jesús y regresaron para dar la noticia a los discípulos. Puede buscarlo en Marcos 16, 12 al 13. Por todo ello, cuando finalmente el Señor se apareció a los 11, tuvo que reprocharles su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16, 14. En el fondo del asunto, el problema de los discípulos era que no habían aceptado todavía ninguno de los anuncios que habían escuchado de Jesús en cuanto a la necesidad de su muerte y resurrección. Y esto era debido a que no comprendían que era imposible reinar sobre los hombres pecadores sin primero estos no eran reconciliados con Dios. Y para ello había que solucionar previamente el problema del pecado. Esta fue la razón por la que Jesús había muerto y resucitado. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero los discípulos, al igual que el resto de la nación judía, esperaban un Mesías que rompiera el dominio imperialista de los romanos por la fuerza. Bajo esa perspectiva, un Mesías que muriera crucificado quedaba definitivamente descalificado. Y después de eso, hablar de su resurrección ya no tenía ningún sentido. Así que no nos extraña, ¿cierto?, la oposición inicial de los discípulos a los anuncios que recibieron acerca de la resurrección de Jesús. Pero precisamente esta predisposición tan negativa de los discípulos a creer se convierte en una fuente, ¿cierto?, un fuerte argumento para nuestra fe. Si al primer rumor que ellos hubieran escuchado sobre la resurrección de Jesús se hubieran entregado plenamente a predicarlo al mundo, nosotros habríamos desconfiado. Pero aquí nos encontramos con personas nada propensas a sugestiones con facilidad, con visiones o a creer cosas que no encajaran con sus planteamientos teológicos. Por lo tanto, si finalmente aceptaron como un hecho la resurrección de Jesús, fue porque quedaron totalmente convencidos por las evidencias. Después apareció en otra forma a 2 de ellos. No podemos saber con seguridad si estos 2 que iban al campo eran los mismos que aquellos 2 a los que Jesús apareció cuando iba de camino a Emaús.
una aldea a unos 10 kilómetros de Jerusalén, y de los que nos habla Lucas en el capítulo 24, verso 13 al 35. De cualquier manera, parece que ambos casos, la muerte de Jesús había terminado con sus esperanzas, y con una vez que había pasado el día de reposo, intentaban volver a sus ocupaciones, a rehacer así su vida lo antes posible, alejándose cuanto antes de Jerusalén para dejar enterrada allí su pesadilla. Ahora bien, las breves indicaciones que Marcos nos da sobre esta aparición nos tienen que llevar a reflexionar sobre algunos temas importantes en relación con la resurrección. Veamos entonces. Primero, apareció en otra forma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se refiere simplemente a que Jesús apareció en otras circunstancias diferentes a las que antes lo había hecho con María Magdalena? ¿O quiere decir que su aspecto era diferente al que había tenido antes de morir? En el encuentro que Jesús tuvo con los dos que iban a Emaús y que Lucas describe, vemos que no le reconocieron durante el camino, pero la razón que nos da es porque los ojos, dice, de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas 24:16. ¿Tenía esto algo que ver con la apariencia de Jesús había cambiado después de su resurrección? ¿O era simplemente que el dolor que sentían les impedían reconocerle? ¿Se trataba tal vez de que iba vestido de una forma distinta que además no le dejaba ver su rostro? Seguramente había algo de todo esto, pero parece que el problema principal de los dos del camino a Emaús radicaba en el hecho de que después de que vieron a Jesús morir crucificado, habían llegado a la conclusión de que él no podía ser el Mesías. Así que tampoco esperaron que resucitara y mucho menos que fuera a acompañarles en el camino. Por esta razón, Lucas nos dice que el Señor dirigió la conversación para que dieran cuenta a través de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Así lo dice la palabra del Señor, Lucas 24, 25 al 27. Solo después de que lograron entender esto, fue cuando le reconocieron. Pero en cualquier caso, aunque era evidente que el problema principal de estos dos era carácter teológico, también podemos ver por otros pasajes que el cuerpo con el que Jesús había resucitado presentaba algunas características diferentes al que había tenido antes de morir y que esto pudo en algunos casos dificultar su identificación en un primer contacto. En relación a esto tenemos que decir que los testigos que vieron a Jesús resucitado nos confirman en repetidas ocasiones que él era realmente un hombre al que podían identificar. Caminaba junto a los discípulos que iban a Emaús, Lucas 24:15, dejaba, cierto, que Tomás tocara sus heridas, Juan 20:27, comía con sus discípulos un trozo de pez asado, Lucas 24:42 al 43, y hasta les preparó el desayuno en una ocasión, Juan 21:8 al 12. De esta manera Jesús mismo quería hacerles entender que él no era un espíritu o un fantasma. Lucas 24:39 al 40. Sin embargo, considerando estos relatos, también es cierto que su cuerpo tenía características nuevas. Por ejemplo, era capaz de presentarse de repente a donde los discípulos estaban reunidos con todas las puertas bien cerradas. Juan 20:19. Y de igual manera desaparecer al terminar de hablar con los dos de Emaús. Lucas 24:31. Ahí cuando se juntaron en camino de Emaús. Parece que no estaba sujeto a las leyes del espacio y del tiempo. Era el mismo hombre, pero había entrado en un género de existencia distinto. Incluso las heridas que le habían causado la muerte según estando presentes, pero ya no tenían ningún efecto sobre él. Este nuevo cuerpo no estaba sujeto a las leyes de la biología y tampoco tendría que volver a morir. 2. Fueron y lo hicieron saber a los otros. Tampoco estos dos discípulos guardaron las buenas noticias para sí mismos, sino que una vez que estuvieron seguros que habían visto a Jesús, regresaron para informar de ello al resto de los discípulos. Podemos imaginarnos que su viaje de regreso no fue con el corazón apesadumbrado como había sido el de ida, sino que ahora sus pasos eran ligeros y su corazón se desbordaba de alegría.
Sin embargo, el resultado fue el mismo que cuando María Magdalena había dado las noticias parecidas. Ni aún a ellos creyeron. Este es un detalle más que nos hace dudar de que estos dos discípulos fueron los mismos que Jesús encontró en el camino de Emaús. Recordemos que Lucas nos dice que cuando los dos de Emaús regresaron a dar la noticia a los discípulos, ellos ya se estaban regocijando de la resurrección de Jesús. Lucas 24, 33 al 35. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. 3. Y ni aún a ellos creyeron. Ya hemos comentado la resistencia de los discípulos a rendirse totalmente a la evidencia y hemos considerado algunas de las posibles causas, la dureza de sus corazones para hacer en lo que el Señor les había a creer, en lo que el Señor les había anunciado en repetidas ocasiones, y también sus ideas equivocadas, porque no comprendían y estaban esperando otra cosa. En cuanto a cómo sería el Mesías cuando viniera. Pero hay otro aspecto más que debemos considerar. La resurrección de Jesús fue completamente diferente a las otras resurrecciones que ellos habían visto. Por ejemplo, cuando resucitó Lázaro, este volvió a la vida en la misma forma y condición en la que se había ido 4 días antes, y finalmente tendría que volver a morir. Pero la resurrección de Jesús marcó un antes y un después. Como ya hemos dicho, su cuerpo manifestaba cierta continuidad con el que había tenido antes de morir, de tal manera que sus discípulos podían identificarle, pero al mismo tiempo había también otros rasgos que lo hacían totalmente diferentes. Con ese nuevo cuerpo fue capaz de ascender al cielo en gloria sin necesidad de tener que volver a pasar por la muerte. Y de esa misma manera volverá, cierto, un día no muy lejano. Hechos 1, 9 al 11. La resurrección de Jesús superaba el horizonte de la propia experiencia de los discípulos y no resultó fácil para ellos aceptar algo que era del todo inusual. Además, muchos de los judíos que creían en la resurrección de los muertos la asociaban con el final de los tiempos y el comienzo de un mundo nuevo. Marta lo expresó de esta manera cuando Jesús le anunció que su hermano Lázaro iba a resucitar. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, le dice ella. Juan 11, 23 al 24. Los discípulos participaban de estos planteamientos teológicos, así que la resurrección de Jesús fue algo totalmente inesperado para ellos. Pero el momento en el que tuvo lugar, ¿cómo era posible que Jesús hubiera resucitado a una condición definitiva y diferente, en pleno mundo viejo, en el cual nada había cambiado? Para ellos este nuevo tipo de vida debía estar unida necesariamente a un mundo nuevo, pero nada de esto parecía estar ocurriendo. Aquí tenemos otro detalle más que debe fortalecer nuestra fe en la resurrección de Jesús. Si esta hubiera sido una invención de los discípulos, se habría justificado las ideas y conceptos en el que los discípulos se habían formado, en lugar de explicar los hechos de una manera en la que hasta ellos mismos tenían dificultades para entender y aceptar. Así que, si llegaron a creer en la resurrección de Jesús con una certidumbre absoluta, tal como se desprende de sus predicaciones y escritos, fue porque se trató de un hecho histórico real que ellos pudieron comprobar y así vencer toda resistencia inicial. Otras consideraciones. Inmediatamente después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles comenzaron a predicar la resurrección de Jesús y muy poca distancia del lugar donde había sido sepultado. Y a pesar de la dura oposición de los líderes judíos, miles de personas llegaron a creer, entre ellos un buen número de sacerdotes, dice la Escritura. Hechos 2:41, Hechos 4:4, Hechos 6:7. Por supuesto, si todo esto hubiera sido un montaje de los apóstoles, habría sido imposible que allí mismo, en Jerusalén, donde habían ocurrido todos los hechos, hubiera tantísimas personas que aceptaron como verdadero el hecho de la resurrección de Jesús. Y en cuanto a los mismos apóstoles, ¿qué hizo
que aquel pequeño grupo de atemorizados discípulos se convirtieran en irresistibles misioneros que pusieron al mundo al revés sin que hubiera fuerza que pudiera detenerlos? La predicación apostólica de la resurrección, con el entusiasmo y el poder con que la llevaban a cabo, es imposible entenderla a no ser que realmente tuvieran un contacto auténtico con Cristo resucitado. Es cierto que las primeras apariciones de Jesús después de resucitar fueron muy discretas. Tal vez nosotros habríamos pensado en preparar un espectáculo a lo grande, pero el Señor no lo hizo. Sin embargo, ocurrió algo totalmente revolucionario en todas las personas que vieron a Jesús resucitado, y es que sus vidas ya nunca más volvieron a ser iguales. ¿Y qué diremos de los millones de personas que a lo largo de todos estos siglos han visto cómo sus vidas han sido transformadas desde el momento en que creyeron en la resurrección de Jesús? Una inmensa multitud de hombres y mujeres pobres, ricos, sabios e ignorantes, civilizados y salvajes dan testimonio de la realidad de su experiencia. Es seguro que si nos dijeran que nunca, que una persona de nuestro tiempo ha resucitado, ¿qué pasaría? ¿Nosotros también reaccionaríamos con la misma incredulidad con la que lo hicieron los apóstoles cuando recibieron la noticia de la resurrección del Señor? Sin embargo, Jesús no era un hombre como nosotros. Él fue único en todo lo que hizo, en todo lo que dijo, en todo lo que fue. No vino a este mundo como los demás hombres, y por lo tanto tampoco nos debe extrañar que no terminara sus días en un frío sepulcro como el resto, sino que resucitara y ascendiera al cielo en gloria y majestad. De acuerdo a este pasaje, o de cualquier otro hombre, nos parecería imposible, pero no en el caso de Jesús. Él fue extraordinario en todo, no solo en su resurrección. La importancia de la resurrección de Jesús puso de manifiesto de forma concluyente que Él era el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y fue también la respuesta del Padre al veredicto humano sobre su Hijo, a quien acusaron de embustero y blasfemo. Salmo 2:1-8. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. La resurrección es la prueba de que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús y de que el poder de Satanás, la muerte y el pecado han sido definitivamente vencidos para todos aquellos que confían en Él. Romanos 4:25. La resurrección de Jesús inauguró una nueva era para el hombre. Como ya hemos dicho, Él no regresó a la vida en las mismas condiciones en las que murió. Por lo tanto, nuestra identificación con Él nos introduce en una dimensión de vida humana completamente nueva, en la que libres de la muerte tenemos un futuro realmente esperanzador. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesús transforma también a los creyentes en su vida presente aquí. La resurrección de Jesús puso en evidencia que Él es radicalmente diferente a todos los demás líderes religiosos
que la historia de la humanidad ha conocido. Otros tal vez nos pueden indicar cómo vivir en este mundo para que las cosas nos vayan bien y podamos encontrar cierta paz, pero no nos puede decir con seguridad nada en cuanto al más allá. En cambio, Cristo volvió de la muerte y nos ha hablado con seguridad acerca de la vida eterna. A Él debemos escucharle. Por eso podemos decir con una convicción plena en nuestro corazón que hay vida en Jesús. Dios te bendiga, hermano. Gracias.